El día de hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, que hemos titulado Crónica de Tres Reyes. Crónica de Tres Reyes. Durante los próximos meses, espero yo que sean meses y no pasemos del año, vamos a estar aprendiendo acerca de los primeros tres reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Vamos a estar hablando acerca de ellos, vamos a estar hablando de sus aciertos, de sus errores, porque fueron hombres que al igual que tú y que yo, tuvieron momentos altos y momentos bajos, tomaron buenas y tomaron malas decisiones, pero mi oración es que a medida que conocemos la historia de estos tres reyes, podamos conocer más a nuestro Dios, nuestra fe y nuestro caminar con Dios se afirme. Esa es la idea, ¿ok? Ahora, yo les decía la semana pasada que para entender a estos tres reyes es necesario que entendamos el contexto en el que ellos llegaron a ser reyes. ¿Por qué? Porque Israel no siempre fue una monarquía. Por muchos años Israel no tenía rey. No había una imagen visible que era el que los guiaba. Tenían la ley de Moisés, que era la que los regía, tenían a los profetas, tenían sacerdotes, pero era algo y los jueces tuvieron una época de jueces, pero ¿qué sucedía? Todos los demás naciones y pueblos de alrededor, cuando iban a la guerra, el primero que iba adelante era el rey, y salía en el caballo, en el burro, la vaca, lo que sea, iba adelante con la bandera, iba el rey adelante. Pero el pueblo de Israel no era así. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, lo primero que iba adelante era el arca del pacto y el ministerio de alabanza. Entonces iba Alex cantando alabanzas. Y ahí iba Chiqui, Oscar y todo el mundo iban ahí detrás. Algo totalmente diferente. Entonces la gente se dice, ¿y esto qué raro? ¿Ok? Aparte, cuando tenían que juzgar o cuando necesitaban pedirle dirección, Dios hablaba a través de un profeta. Es decir, que estamos hablando de un concepto totalmente diferente a lo de los demás países. Entonces, tenemos que entender cómo ellos llegaron aquí. ¿Okay? Entonces, la semana pasada comenzamos en el libro de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1, y estuvimos hablando acerca de una historia para entender el contexto de cómo llega Saúl a ser rey, cómo llega David, cómo llega Salomón. Y hablábamos la semana pasada de un hombre que la palabra dice en primer libro de Samuel que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Penina, que tenía hijos, y Ana, que no le había podido dar hijos. ¿Ok? Y la costumbre de esta familia es que año tras año subían a un lugar que se llama Silo, a adorar. ¿Por qué iban a Silo y no a Jerusalén? Porque Jerusalén no había sido ni fundada. El templo no había sido ni hecho, eso lo hicieron después. Es decir, que ellos iban allá porque ahí estaba el tabernáculo, que era una carpa, y allá adentro estaba el arca del pacto. Entonces ellos iban allá y ofrecían sacrificios y hacían todo lo que tenían que hacer en ese lugar. Y tenían ese hábito de llegar a Silo, y en Silo había un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía dos hijos, que uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. ¿Ok? Ahora, pasaba algo cuando ellos subían y ofrecían ese sacrificio, y es que a la hora de comer, Elcana empezaba a repartir comida. Entonces le repartía a Penina con sus hijos, y de ahí le repartía a Ana. Él amaba a Ana, pero Ana no tenía hijos, pero le daba como un poquito más, como dice la palabra, que le daba una doble porción porque la amaba a ella. Pero pasaba que Penina se burlaba de Ana. No sabemos exactamente qué era lo que pasaba, si le decía, mira, a mí me dieron mucho, a ti te dieron poco, tú no puedes, yo sí puedo. No sabemos cómo fue, pero ella se burlaba de ella, y obviamente eso le causaba dolor, porque aparte del dolor de no poder tener hijos, era el dolor que se estaban burlando. Y eso sucedía año tras año, hasta que un día, cuando llegaron a este lugar, Ana se levantó y se fue a orar. Y en esa oración, además de una petición, hace un voto. Y ora y le dice, Señor, si tú te acuerdas de mí, si tú te acuerdas de mí y me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Va a ser dedicado a ti, va a ser consagrado, va a ser apartado desde que nazca para servirte a ti. Y en efecto, Dios le dio un hijo. Quedó embarazada, tuvo un hijo, y dice la palabra que después del tiempo que lo destetó, es decir, como a los 3 años. Yo sé que a algunos les parece raro porque en el día de hoy no es muy común que una mujer dé pecho hasta los 3 años, pero en esa época era común. Entonces, como hasta los 3 años, y a los 3 años lo trajo y cumplió con su voto, todo, ¿sí? ¿No? Y lo presentó y se lo trajo a Elí para que sirviera allá en el templo, en el tabernáculo, y se ocupara de servir a Dios, y lo entregó. O sea, algo súper fuerte.
¿Ok? Estuvimos hablando de eso. Si usted quiere escuchar la prédica, la puede ver en la página de Facebook o lo puede escuchar, creo que en el SoundCloud ya está puesta. ¿Ok? Y antes de seguir con la enseñanza, bueno, Elí se quedó allá, los papás se regresaron a Ramá, que es donde eran ellos. Antes de seguir con la enseñanza, quiero decirles algo. La enseñanza del día de hoy no es muy cómoda para mí compartirla, no es muy fácil. ¿Por qué? Porque, es más, para aquellos que somos papás, en algún momento vamos a sentir algo incómodo el día de hoy. En algún momento vamos a sentir algo incómodo, algo que nos va a confrontar, algo que nos dice eso, porque ser padres no es fácil, ¿sí o no? Porque nadie te enseña a ser papá. Usted aprende las diferentes formas de ser papá, de cómo usted lo tuvo, cómo usted se crió. Y usted de ahí aprendió cómo se hace o cómo no se hace. Si no los tuvo, también. O sea, uno va aprendiendo prueba y error, prueba y error. Cuando Alejandra quedó embarazada de Nicolás, mi hijo mayor, me acuerdo que en el hospital a uno lo inscriben a clases para padres. Entonces uno se inscribe a clases para padres y uno dice, bueno, algo nos van a enseñar. Sí, lo único que te enseñan es a la hora del parto. Cuente a 3, agárrela de la mano y todo eso, ¿sí? Eso es lo que te enseñan. No te enseñan nada más, ¿ok? Todo uno lo va aprendiendo y uno, obviamente la palabra habla muchísimo acerca de eso. Pero a pesar de que quizás nos va a incomodar un poco el día de hoy a los que somos padres y a los que somos hijos, porque hay una cosa aquí, que no todos son padres, pero todos son hijos. O sea, ninguno apareció, ¿ok? Entonces creo que va a ser necesario, va a ser bueno para cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarle que usted me acompañe el día de hoy y vaya conmigo al libro el primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo del versículo 12 al versículo 17. Dice, pero los hijos de Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote que estaba ¿dónde? En Silo, ¿ok? Él era el sacerdote, él era el encargado de la adoración en ese tiempo, digámoslo así, como en la zona como el centro religioso de Israel, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo. Entonces dice que los hijos de Elí eran hombres como indignos. Dice, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Continuamos leyendo. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban ahí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me lo darás ahora y si no lo tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Ahora, le quiero explicar algo para que entienda el contexto. Hemos dicho que Elí era ¿quién? Era sacerdote. Pero los hijos de Elí también eran sacerdotes. Esto es importante que lo entienda, que los hijos de Elí eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la parte espiritual, la parte de ministrar y todo esto se manejaba por una tribu, que era la tribu de Leví, por familia. Si usted, cuando llegaron a Israel y conquistaron la tierra prometida, eran 12 tribus y empezaron a repartir. Bueno, a la tribu de Judá le toca esta esquina, a la tribu de Zabulón le toca la otra esquina, y empezaron a repartir. Pero la tribu de Leví no le entregaron nada. ¿Por qué no se lo entregaron? Porque la herencia de ellos era el Señor mismo. Algo espectacular. O sea, ellos iban a encargar de todo lo que era adoración, de todo lo que era el servicio a Dios, de todo el país. Su herencia, esa era la porción que les tocaba. ¿Okay? Era una tribu apartada para el servicio a Dios. Entonces ahí estaban distribuidos en diferentes cosas, estaban los músicos que se dedicaban a la alabanza, los que se dedicaban a la limpieza del templo, de las diferentes cosas, que se dedicaban a los sacrificios, a esto, al incienso, a diferentes cosas. ¿Ok? Ahora, Elí y sus hijos, que la semana pasada aprendimos que se llamaba Ofni y Fines, aquellos que están buscando nombres para sus hijos. ¿Ok?
ellos estaban ahí en Silo, que era como el centro, como el lugar más importante, que después llegó a ser Jerusalén, donde la gente iba y adoraba. Pero bueno, le voy a explicar lo de las ofrendas. Cada cierto tiempo o por diferentes motivos, una familia o un hombre o las personas subían a Silo a ofrecer sacrificios. Habían diferentes tipos de sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas por los pecados, ofrendas de gratitud, ofrendas de diferentes tipos, y las presentaban. ¿Y qué es lo que se presentaba? Habían diferentes formas. Generalmente era un animal que se sacrificaba. A veces también incluía venir y entregar granos y eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía? Cuando mataban al animal, la idea era que lo metieran al fuego. Y la grasa, lo primero que tenía que consumirse era la grasa. La grasa nadie se la podía comer porque le pertenecía a Dios. La grasa, todo el mundo tenía que esperar a que la grasa se consumiera. Esa parte le pertenecía a Dios. Ahora, del animal, de lo que quedaba del animal, el pecho del animal y el muslo derecho le pertenecía al sacerdote. Acuérdense que la herencia de ellos vivían de eso, ellos no tenían otra, ellos no cultivaban, no hacían otra cosa. Entonces, el pecho del animal y el muslo izquierdo, el muslo derecho, le pertenecía al sacerdote. Lo demás lo agarraba la familia que sacrificaba, que había hecho el sacrificio, y comían, como vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que vimos que el Cana comía con su esposa y eso. ¿Ok? Sin embargo, eso es lo que la ley decía, eso es lo que los sacerdotes, o sea, esta gente no es que no pueden decir yo no sabía, ellos eran expertos en esto, ellos fueron instruidos desde pequeñito que ese era el sistema de adoración. Cuando dice que no conocían, no es que no lo sabían, es que no les importaba. Cuando dice que no lo conocían, no es como que, yo no sabía que eso no se podía hacer. No, ellos sí sabían, pero no les importaba. A los hijos de Elí no les importaba. Dice que ellos venían y mandaban al criado con un tenedor de tres puntas, de 3 dientes. Y no es que agarraba la parte que les correspondía, sino que ¿qué hacía? ¡Pla! ¿Y qué hacía? Lo que salga es nuestro, es mío. ¿Ok? Y así lo hacía. Agarraban eso y sacaba eso cuando solamente realmente les pertenecía el pecho y el muslo. Pero no solamente eso, agarraban la ofrenda y antes de presentarlo delante de Dios, porque dice que lo querían crudo. Y acabamos de decir que la grasa le pertenecía ¿a quién? A Dios. Y ellos no, ellos agarraban, ellos no querían el pecho, ellos querían el barbecue así con todo. Eso es lo que querían. No lo querían ni cocido, lo querían crudo. Y entonces iban, no para comerse, sino para cocinarlo como ellos querían, aparte, porque se empezaron a apropiar de algo que no les pertenecía, o por lo menos no completamente. ¿Ok? Entonces iban y se agarraban eso y la grasa le pertenecía a Dios. Y si la gente le decía, hey, no, espérate que hay que presentarlo delante de Dios, ellos decían, o me lo das o te lo quito. Entonces como que, ¿ok? Y la palabra dice que este era un pecado muy grande delante de Dios porque despreciaban y tenían en poco las ofrendas que se presentaban delante de Dios. Cuando usted lee el original hay una impresión, da la impresión que lo que ellos hacía que la gente despreciara la ofrenda también. O sea, que lo que ellos producían, como la gente veía que cómo actuaban ellos, la gente como que decía, bueno, esto quizás tampoco es tan importante. La gente empezó eso. Pero bueno, ellos estaban profanando. ¿Qué es profanar? ¿Alguien sabe qué significa profanar? Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y esto era algo sagrado, esto es lo que se presentaba delante de Dios. Esto es lo que se presentaba delante de Dios y ellos lo trataban como que, a mí me da la gana agarrar esto con el porque esto es para mí, es mío, yo quiero, y algún problema lo agarro y me lo quito. Ellos mandaban, acuérdense que no había no había un gobernante, no había un rey, no había un juez, no había nadie con quien ir a hablar. Y quiero decirte algo, muchas veces hay cosas que le pertenecen a Dios y nosotros nos las tomamos a la ligera. Nosotros nos las tomamos a ligera. Debemos tener cuidado con eso, porque la gloria le pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Dios. Nuestra alabanza le pertenece a Dios. Nuestras palabras le pertenecen a Dios. Nuestras ofrendas le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y muchas veces nosotros manejamos todo esto a la ligera. Y en nuestra vida queremos glorificarnos a nosotros mismos. Y quiero decirte algo, Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestra alabanza. Vivimos en una época donde hay una autoexaltación del ser humano. Entonces yo me exalto, tú te exaltas, nosotros nos exaltamos, vosotros exaltéis. Y todo es levantarnos al ser humano, porque dentro de ti hay algo tan bueno. Quiero decirte que no se trata de eso. El único glorificado y exaltado tiene que ser Él. ¿Ok? Y estos eran los hijos de Elí, Ofni y Fines.
Dice que eran hombres indignos, pero al final nos dice que eran jóvenes. Es decir, que estamos hablando de hombres jóvenes. Ya vamos a ver por qué sabemos que son hombres jóvenes. Pero, por un lado están Ofni y Fines, y por el otro lado, vamos a ver qué dice la palabra. Continuamos leyendo, versículo del 18 al 21. Samuel siendo niño, acuérdense que Samuel lo llegaron y lo entregaron ahí. Quiero aclarar como lo hice la semana pasada. No es que a Samuel llegaron y se lo dejaron a Elí. Elí era un viejito, ya casi ni veía. No. Ahí vivía una tribu entera. O sea, ahí habían mujeres, ahí había todo el mundo. Pero el encargado de Samuel era Elí. O sea, no es que lo dejaron, Elí, te dejo al niño. No. Era todo una tribu. Entonces Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino, que era el traje que ocupaban los sacerdotes. Ha de haber sido una escena espectacular, el pequeño Samuel con su traje con el cual adoraba y servía a Dios, algo excelente. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé de esta mujer en lugar de... te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa, el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz a 3 hijas, a 3 hijos y a 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces, aunque hay una cosa interesante, que Samuel era niño, pero aunque era niño, ministraba al Señor. Esto es importante porque nuestra relación con Dios, muchos de nosotros venimos dejando nuestra relación, los que son jóvenes acá, y venimos dejando nuestra relación con Dios, ¿para cuándo? Para algún día, para el día en que lo necesite. Quiero decirte que no importa tu edad. Por eso es que nosotros a los niños que cuando se quedan allá en sus salones, sí, se hace divertido, sí, se hacen juegos y de eso, pero la idea es siempre que ellos conozcan de Dios, que ellos aprendan a orar, se les encuentran, se aprenden historias de la Biblia, aprenden diferentes cosas que lo van a ocupar después en su caminar con Dios, no solamente después, sino que desde el día de hoy. Por eso lo hacemos así. Pero no importa, Samuel era un niño y desde ya ministraba al Señor, le servía, usaba su traje y todo, la mamá le traía el trajecito, me imagino. Imagínense, la mamá no lo veía en todo el año y era el hijo que tanto anheló. Lo tuvo, pero se lo entregó a Dios. Y le hacía el trajecito una vez al año, ahora ya está más grande, y hacía algo espectacular. ¿Okay? Aprovechaba así. Y en una de esas que regresa, y Elí, que había visto todo el proceso, Elí estuvo cuando Ana hizo la oración, Elí estuvo cuando Ana trajo al niño, Elí estuvo con el niño ahora. Cuando subían, los bendecía y le decía: que Dios te dé un hijo, que Dios te dé hijos en lugar del que entregaron. En lugar del que entregaron. Y en lugar de 1 le dieron 5. En lugar de 1 le dieron 5. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se queda con nada. O sea, usted nunca le va a dar más a Dios que lo que Dios ya te dio a ti. Nunca. Eso no existe. Usted no le puede sobredar a Dios. No es que le di demasiado a Dios. Usted no le puede dar a Dios demasiado. Nunca. En nada. Ni en tiempo, ni en recursos, ni en nada. No es que me sobredediqué a Dios. No. Puede volverse un fanático o religioso. Esa es otra película. Ese es otro concepto totalmente distinto. Pero en tu relación con Dios nunca te puedes pasar. Nunca te puedes pasar. Ella cumplió su voto y Dios le da lo que ella ni siquiera esperaba. Porque es que no le da un hijo, le da 5. Bueno, 6. Quedó con 6. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que entender esto. El corazón de Dios es un corazón dador. El corazón de Dios es un corazón generoso. Y Dios nunca se queda con nada. Nunca le puede dar más. ¿Ok? Entonces Dios es fiel, es un Dios dador. Ahora, vimos a los hijos de Elí que eran ¿qué? Unos perversos, indignos. Y por otro lado vemos a Samuel que está creciendo, sirviendo a Dios. Dice, y Samuel crecía delante del Señor. Empezó a crecer en los caminos de Dios. Algo espectacular. Entonces vamos a volver ahora y vamos a ver el versículo del 22 al 24. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Hasta ahorita, ¿qué sabemos? ¿Qué hacían? Lo de las ofrendas, ¿sí o no? Pero ahora se nos van a agregar otra cosa más. Estaban haciendo a todo Israel. ¿Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión? Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ahí llegamos hasta el 24.
Ok. Fíjense, Elí, siendo muy anciano, escucha. ¿Qué es lo que escucha? Los rumores, lo que se anda hablando en el pueblo acerca de sus hijos, que eran los sacerdotes. Y yo no sé si esto es una reprensión o por lo menos un cuestionamiento. Por lo menos tienen una conversación acerca del tema. Porque seguramente Ofni y Fines ya eran adultos y ya eran conscientes de sus actos. Entonces, aquí se nos agrega, ya leímos la parte de las ofrendas que ellos la trataban con irreverencia y eso, pero ahora se nos agrega que se acostaban con las mujeres que servían en entrada de la tienda de reunión. Y si tratar las ofrendas de Dios con desprecio es grave, esto era peor. ¿Por qué? Porque es algo sexual. No necesariamente, sino por dónde también lo estaban haciendo. Porque estaban ¿a dónde? En la entrada de la tienda. Ah, pero es la entrada. Mire lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 29, 35 al 36. Así harás pues Aarón y sus hijos conforme a todo. Esa era la tribu que se iba a encargar de toda la adoración. Conforme a todo lo que se ha mandado. Por 7 días consagrarás, cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para sacrificarlo. Santificarlo. Versículo los siguientes, 42 y 43. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes. ¿A dónde? ¿Y a dónde se acostaba el otro? ¿Con quiénes? Mire lo que dice. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes. Es decir, que estos muchachos estaban ¿qué? Estaban profanando un lugar que era ¿qué? Santo. Y dice, y el lugar será santificado por mi gloria. O sea, un lugar que debería haber sido lleno de la gloria de Dios. Ellos que lo estaban haciendo, lo estaban profanando, lo estaban menospreciando, hacían lo que les daba la gana. O sea, esto no era grave, esto era gravísimo. Esto era algo terrible. Esto era algo terrible. Se habían acostado con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. El lugar mismo donde Dios se encontraba con ellos. Un lugar que estaba apartado, que estaba santificado para Dios. Y aquí quiero hablarle a los padres. Porque como padres tenemos una responsabilidad. Primero delante de Dios y después hasta con nuestros propios hijos. Y es el enseñarles a tener temor de Dios. Y cuando hablo de temor no me refiero a miedo, me refiero a respeto. Es como por ejemplo cuando usted está en la calle y de repente ve a un policía. No es que usted le tiene miedo al policía, al menos que lo anden buscando. ¿Ok? Si usted sabe que el policía lo anda buscando a usted, obviamente te va a dar miedo. Pero si no lo anda buscando, usted al policía, ¿qué lo hace? Lo respeta. Usted al policía lo respeta. ¿Ok? Usted si le va a hablar con respeto, se comporta delante de él. Y como padres debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Enseñarles valores y principios, sí, pero sobre todas las cosas la palabra de Dios. Necesitamos hacer esto. Pues nada, hay algo que es importante, que no vale de nada las cosas que le dices si les enseñas otra cosa. Hay una frase que yo se las he compartido, que yo la escuché hace muchos años y se me grabó, que no hay nada peor o más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Y eso nos pasa muchas veces, porque a veces nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir no es congruente. Y hay una cosa interesante. Elí no vio a sus hijos hacer esto. Elí, ¿qué hizo? Escuchó que la gente andaba hablando, es decir, que él cuenta no se dio. Elí no vio lo que estaban haciendo. Por eso es importante mantener un contacto cercano y comunicación con nuestros hijos. Es muy importante. Tenemos que aprender a ser abiertos para escuchar. Y oiga lo que voy a decirles. Sea abierto para escuchar, pero tenga cuidado de no convertirse en un papá tan cool. En un papá tan cool que deja de ser papá. Porque es que no quiero que el hijo me deje de contar esas cosas. ¿Ok? Entonces que me las siga contando. Entonces yo solo, qué bien, hijo, eso hiciste con tu novia, qué bueno. Cuidado. Mira lo que dice Proverbios 13:24.
El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama, lo disciplina, ¿cómo? No, es que amo tanto a mi hijo que no me gusta corregirle. Ahí no dice eso. Ahí dice que al contrario, que si tú no corriges a tu hijo, no lo estás amando, lo odias. Y cuando tú lo amas, lo vas a corregir con diligencia, lo vas a disciplinar. Ay, pero es que se va a traumar si le hablo fuerte. Mire, vivimos en un tiempo donde la gente se trauma. Sí, es que lo viste mal y ay, el niño se ofendió, se empezó a descascarar. No. Póngame atención. Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con esto. Usted tiene que decidir a quién va a ofender. Si va a ofender a Dios o va a ofender al niño por un ratito, o a un adolescente por un ratito, o a un adulto por un ratito. Porque estos no eran niños, estos eran jóvenes adultos. Hay forma de hablarle a los hijos grandes también. No, es que mi hijo ya está grande, ya está casado. Y no estoy diciendo que le vas a llegar a dar paupado, pero igual puedes hablar con él y corregirlo, ¿o no? Si te escucha o no te escucha, esa es otra película. Pero tu parte, porque usted no deja de ser papá, con la graduación del colegio a los 18 no se gradúa de ser papá. Eso no es así. Eso no es así. Yo he hablado con papás que me dicen, no, yo me emborracho con mis hijos porque yo prefiero que se emborrache conmigo que se anden emborrachando en la calle. Ah, wonderful. Wonderful. Y después, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo vas a decir que no tome? Es que conocí uno que se dobló él antes que el hijo. Y el hijo lo tuvo que guardar a él, a la casa. Es terrible. Es terrible. Pero son los principios que el día de hoy, no son principios, la falta de principios que el día de hoy se nos van de la cabeza y una psicología moderna, una filosofía moderna, como que, no, es que yo quiero ser su amigo, sí, chévere, va a haber un momento cuando ese niño sea un adulto, quizás van a llegar a un proceso de amistad donde ya es diferente mi relación, pero el niño puede tener 1000 amigos, pero papá o mamá solamente tienen uno. Hay padres, y esto nos pasa a todos, que nos cegamos con nuestros hijos, ¿sí o no? No, mi hijo es incapaz de eso. Es que yo lo conozco. Me cuenta todo. Es que los demás no se abren con sus papás, pero el mío se abre. Quiero decirte que si tú quieres cumplir con tu función de padre correctamente, una de las cosas que necesitamos es objetividad. Obviamente los amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Pero tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos, ¿ok? Y tienes que tener cuidado con querer agradarlos más a ellos que a Dios. Ahora, estos no eran niños, estaban viviendo una vida loca, escondida de su papá, estaban siendo hipócritas, lo habían engañado, ¿ok? Y aquí quiero hablarle también a los papás. Porque como papás nosotros no podemos tomar crédito de todas las cosas buenas que suceden en la vida de nuestros hijos. Gran parte sucede porque nosotros los hemos formado, les hemos enseñado y les hemos dado las oportunidades, sí. Pero digo, así como no les podemos dar crédito por todo lo bueno, tampoco te puedes culpar por todo lo malo. Porque conozco padres que sus hijos toman malas decisiones y han tomado malas decisiones en su vida que los han marcado y el día de hoy se sienten culpables. Tú no tienes por qué sentirte culpable. Ya está grande. ¿Okay? Siempre vamos a ser padres, pero nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos y nuestra responsabilidad va a cambiar. Instruye y modela, ora siempre por tus hijos. Si tus hijos son pequeños, instrúyelos, enséñalos, hábleles, modélales, dale ejemplo y sigue orando por ellos, ora por ellos. Si son mayores, aconséjalos y dales una vida de ejemplo y continúa orando. Hay papás que a veces yo me reúno con ellos y me dicen, no, que mi hijo ya tiene 40, ya tiene esto, ¿qué hago? Ore. No, pero solo eso es suficiente. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. ¿Ok? Ahora, aquí tiene que haber un balance también. No es que van a salir de aquí como generales. Y esta es la lucha más grande que yo tengo como papá. El balance entre ser muy suave y ser un autoritario. Porque yo tengo un general por dentro y tengo suavecito. Y llegar al balance a mí me cuesta. A veces sé que hablo y se me sale el general. Y a veces sé como que, bueno, tranquilo. Es un balance. Es un balance.
¿Ok? Entonces Elí está hablando a sus hijos acerca de lo que ha escuchado y vamos a ver qué dice el versículo 25. Seguimos leyendo. Si un hombre, acuérdense que le está hablando de lo que ustedes han hecho esto, y les dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? ¿Por qué? Porque ¿contra quién era el pecado que ellos estaban haciendo? Directamente contra Dios. Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería ya que muriera, quería que muriera. Las palabras de Elí a sus hijos revelan que Elí entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Elí entendía. O sea, ustedes no pecaron que le robaron a Menganito, le robaron los zapatos. No, bueno, eso se arregla y te devuelvo los zapatos y otro par ya, la restitución. No. Esto era un pecado contra Dios y aquí ¿quién podía arreglar esto? Él entendía esto y ellos sabían de lo que les estaba hablando. Ellos eran sacerdotes también. Ellos habían sido formados, criados en esto, crecieron escuchando de Dios. Pero a pesar de las palabras de su papá, sus hijos no lo escucharon porque su muerte ya estaba determinada por Dios. Ya estaba determinada por Dios. Y yo creo que aquí esto nos tiene que servir a nosotros para entender la seriedad de este asunto y entender la seriedad de nuestra función como padres y las consecuencias de no cumplirla. Pero ahora quiero hablarle un poco a los hijos, que somos todos los que estamos acá. Todos, aquí no hay ninguno que apareció. ¿Ok? Primero que todo quiero decirte que no existe un papá perfecto. Pero puedo decir que en la mayoría de los casos, la mayoría de los padres aman a sus hijos. Aman a sus hijos. No importa si tú tienes 12 o tienes 40 años, nadie te va a dar un consejo mejor intencionado que tus padres. Nadie. Y entiendo las diferentes etapas que uno vive. Momentos de hormonas alborotadas, momentos en que te parece que tus papás ya no piensan tan bien, momentos en que quizás tus papás te parece que te están estorbando porque tú eres el más inteligente del mundo. Hay una etapa donde uno se siente así. Hay una etapa donde uno se cree un genio, una etapa donde uno quiere independencia, pero que me sigan dando de comer, obviamente. O sea, quiero tomar decisiones libres siempre y cuando me mantengan y me arreglen todo y me den de comer. O sea, esa es independencia que cualquiera quiere. ¿Ok? Quiero tomar mis propias decisiones. ¿Ok? Eso sí, si me meto en problemas, ya tengo a quien llamar. ¿Ok? Momentos en los que tú vas a llegar con tu fe y vas a evaluar por qué crees lo que crees. Si crees lo que crees porque realmente lo crees o lo crees porque tus papás te los enseñaron. Vas a llegar un momento en tu propia vida espiritual y yo creo que eso es saludable. Un momento donde tú ya no crees porque mi mamá siempre me llevó a la iglesia, porque siempre fue a la iglesia y no conozco otra cosa. ¿Realmente creo yo esto? ¿Realmente yo amo a Dios? ¿Realmente eso? Y va a llegar ese momento y son saludables, llegar a tus propias convicciones. Pero lo que te puedo invitar hoy y decirte, el libro de Proverbios no está ahí, dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Más adelante dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, la represión de la instrucción. Escucha a tus padres. Aquellos que están acá, no importa si usted tiene 12 o tiene 50 años, aprende a escuchar a sus padres. Honre a sus padres. Honre a sus padres. Siga sus enseñanzas, pero sobre todas las cosas, conoce a Dios, obedécele, témele y camina con Él siempre. Y quiero decirles algo. Los hijos que están acá, si tú escoges un mal camino, a tus papás les va a doler. Porque de que les va a doler, les va a doler. Pero el que lo va a sufrir eres tú. Si tú escoges el buen camino, tus papás se van a ¿qué? A alegrar, pero el que lo va a disfrutar eres tú. El que lo va a disfrutar eres tú. Ahora, después de esto se nos dice que Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y los hombres. Pero vamos a volver al tema de los hijos de Elí, versículo 27 al 29. Entonces un hombre de Dios vino a Elí. No sabemos quién era este hombre. Parece ser un profeta, puede haber sido un sacerdote, alguno de la tribu, pero dice que era un hombre de Dios, no nos dice ni siquiera el nombre. Dice, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, y le trae un mensaje. Así dice el Señor,
¿No me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos en la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? O sea, ¿no los escogí yo para que me sirvieran? Continuamos leyendo. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Dios manda a este hombre a confrontar a Elí. Y fíjense qué interesante, no hay ninguna parte donde se nos diga que Elí también hacía lo mismo. El mensaje no le dice eso, pero el juicio, todo esto, él era el responsable. Hay una diferencia entre ser el responsable y ser el culpable. Culpable es el que lo hizo, responsable es el que tiene la autoridad. Y él tenía la autoridad, no solo como papá, sino como sacerdote. Él como sacerdote podría haber venido y agarrar a Ofni y a Fines y decir, ¿saben qué? Serán mis hijos, pero ustedes están mal, out. Ustedes no pueden seguir haciendo esto, están fuera. Pero él decidió honrar, es que son mis hijos, es que son tan lindos, es que son tan lindos. Él decidió honrar a sus hijos antes que a Dios. Y falló en corregir a sus hijos, falló en cuidar el tabernáculo. Vuelvo y repito, no era el culpable, pero era el responsable. Y Dios les había dado un privilegio. O sea, Dios le había dado un privilegio que tenía que ver solo con una tribu. O sea, era un privilegio. Todo lo que tenía que ver con Dios era esto. Ellos adoraban a Dios. Ellos estaban en el misma entrada del tabernáculo donde Dios se manifestaba y manifestaba su gloria. O sea, ellos estaban habituados a eso. Ellos recibían su provisión de lo que se entregaba en las ofrendas y apartaban una parte para ellos, porque estaba escrito, así era lo justo, ese era su trabajo. Pero Elí no cumplió con esto. Y vi esta palabra, esta confrontación, se pone más dura. Versículo del 30 al 34. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos está esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa. Continuamos leyendo. Y verás la angustia en mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos. Es una palabra de juicio que viene sobre Elí, sobre su casa. Dios dice, ¿sabes qué? Yo honro a los que me honran, pero el que me desprecia va a ser tenido en poco. Esto es muy bueno para nosotros y una advertencia también para nosotros. Quiero decirte algo, Dios honra a los que le honran. Decide honrar a Dios con tu vida, decide honrar a Dios como cría a tus hijos, decide honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si desprecias a Dios, dice, serás tenido en poco. Y dice que cortaría la casa de Elí, y que todos los de esa casa morirían jóvenes. Ninguno llegaría viejo. Ninguno llegaría viejo. Y los pocos que sobrevivan solamente va a ser para que vean a los demás servirle a Dios y quedarse como con envidia. Todos van a morir con una muerte violenta. Y la prueba, la señal de que esto va a ser así, le dice, es que tus dos hijos, Ofni y Fines, el mismo día van a morir. Parece que la paternidad, el temor a Dios y las cosas de Dios son más serias de lo que pensamos, ¿o no? Parece ser que nosotros nos las hemos tomado a la ligera, pero Dios no se las toma a la ligera. Parece que el temor a Dios no es algo como que, bueno, no importa. Quiero decirles algo. En lo personal, este no es el tipo de temas que a mí me gusta compartir. Pero la ventaja de leer como estamos leyendo ahora, capítulo por capítulo y viendo una historia, es que que estos textos están ahí, aparecen y no podemos evadirlo,
Porque aunque usted no lo crea, todo esto, dijimos, ¿de qué es la serie? De los 3 reyes, pero no apareció ni uno. Es que aunque usted no lo crea, todo esto va preparando el ambiente para que nazca un rey, para que aparezcan los primeros reyes. Y yo creo que Dios hablándonos a nosotros, a los que estamos acá, a los que somos padres y a los que somos hijos, es un llamado de Dios a una vida de temor a Él, de respeto a Él, a tomar nuestro caminar con Dios como debe ser, a acercarnos a Dios con confianza. Sí, yo no te estoy diciendo que, no, es que la cosa está muy dura. No, sí. Podemos acercarnos, dice la palabra, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Acércate con confianza. A través del Hijo, a través de Jesús, tenemos libre acceso delante de Dios. Lo tenemos. Vivimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos acá. Por su misericordia. Porque Él no nos trata como merecemos. Porque Él nos da más de lo que merecemos. Pero creo que también debemos aprender a acercarnos a Dios con reverencia. Yo esto lo veo como la relación de un padre con un hijo. Exactamente igual. Tiene que haber la confianza. Porque tiene que haber una confianza entre un padre y un hijo. Pero nunca se nos puede olvidar que es papá. Nunca se nos puede olvidar el respeto. El problema es que a muchos de nosotros con Dios se nos olvida el respeto. Y hay un momento donde como que Dios es tu buddy, como que, come on. No. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. El Creador. Y quiero leer la última parte del versículo del capítulo 2. Que es lo que le termina diciendo el hombre de Dios a Elí. Le dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y ahí termina la palabra de Dios, que Dios trajo a través de este hombre para el profeta, para el sacerdote Elí. Yo quisiera invitarte a que te pongas de pie un momento. Quiero hablar primero de todos los papás que están acá, todos los que son padres, o que cumplen una función de padres. La idea hoy no es que tú salgas aquí cantaletero y hoy sí te voy a decir todo porque no quiero que... No, esa no es la idea. La idea es que tú le pidas a Dios sabiduría, que tú le pidas a Dios dirección, porque aquí no hay una fórmula, porque tus hijos y mis hijos no son igual. Porque tus 2 hijos o 3 hijos o el hijo que tú tienes no es igual al del vecino o al del... No, cada uno es un caso diferente por su edad, por sexo, por estatura, es que son impresionantemente diferentes. Es que aunque fueran gemelos, pues. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Usted puede tener 2 hijos, los va a castigar y les dice, no hay PlayStation. Uno, la vida se le va a acabar sin el PlayStation. El otro, fresco sin el PlayStation, no le importa, porque cada uno es diferente. Esa es la verdad. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios dirección. Pero antes de eso, creo que lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nuestra propia vida sea un reflejo de lo que vamos a enseñar y hablar. No es que vamos a ser perfectos. Yo les he dicho a ustedes que yo a veces hablo feo. Yo soy tranquilo, pero a veces de repente como que se acaba la tranquilidad y explota. Y a veces me pasa. Y a veces me pasa con mis hijos. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Me quedo callado y bueno, ya se les pasará. Yo he aprendido que no puedo dar esas cosas así. Yo después voy y le digo, Dani o Nicolás, ¿sabes qué? Yo sé que hablé feo. Te pido perdón. ¿Sabes qué? Pero yo soy el papá. Eso no tiene nada que ver. Al contrario, porque eres el papá, porque eres la mamá. Somos llamados a darle un ejemplo. Porque eso los hace a ellos también. Les da a ellos la facultad de reconocer sus propios errores después. Cuando tú vienes y le dices, es que te hablé feo. Exploté. Por lo que yo a veces lo que le digo es, lo que te dije es cierto, te lo dije de mala manera. O sea, ahí usted tiene que hablar con ellos. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios dirección. Pero antes de salir a señalarlos y antes de salir a eso, es vernos un espejo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Haz tu obra primeramente en mí.
para que yo pueda ser el papá que ellos necesitan. Hace años había un ministerio que se llamaba, no sé si todavía existe, Promise Keepers, los cumplidores de promesas. Había una canción que ellos cantaban que decía: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Creo que ese es un llamado que cada uno de nosotros tenemos. Quique, pero mis hijos ya están grandes. No importa que tus hijos ya estén grandes. No importa que tus hijos ya tengan hijos. No importa. Siempre puedes impactar la vida de tus hijos, porque no hay nadie que impacte la vida de una persona más grande, un impacto más grande que sus padres. Asume tu rol, asume el llamado de Dios, que Dios te ha llamado a eso. Y los principios y valores, honestidad, integridad, el trabajo y todas esas cosas, excelente, hazlo. Pero sobre todas las cosas, enséñales a conocer a Dios. Yo esto lo veo como cuando usted tiene dos amigos que se gustan y tu amigo te dice: preséntame a tu amiga. ¿Qué hace usted? Solamente los conecta. Usted ya no tiene nada que hacer ahí. Si usted se queda ahí, ya está sobrando. Lo mismo nos pasa con Dios y nuestros hijos. Mi función es agarrar a mis hijos a través de 1, 2, 15, 20 años, o el tiempo que yo pueda hacerlo, y que puedan conocerse con Dios. Y de ahí ellos caminarán con Dios. Ellos caminarán con Dios, porque la relación con Dios es personal e íntima. Claro, esto es un proceso de años. Yo quiero, si tú estás aquí el día de hoy como papá, que cierres tus ojos ahí donde estás y hables con Dios. Hables con Dios. Y tú le puedes decir: Padre, ¿sabes qué? Quizás reconozco que lo he hecho mal, que a veces he querido más honrar a mis hijos que a ti, o a veces no he sabido ni cómo hacerlo. A veces reconozco que les he dicho lo correcto, pero he dado un mal ejemplo. Pero yo quiero, Padre, el día de hoy, que tú me ayudes. Que tú me ayudes a ser un padre para mis hijos. El padre que ellos necesitan. No importa si mis hijos son pequeños o ya están grandes. Que yo pueda ser un modelo tuyo para ellos, Señor. Que yo pueda ser un instrumento de bendición para ellos, para encaminarles, que ellos puedan ver en mí un ejemplo. Habla con Dios ahí donde estás. Ora por tus hijos ahí donde estás. Dile: Señor, bendice a mis hijos, dame sabiduría. Dile: bendícelos, guárdalos, que puedan conocerte, que puedan amarte, que se rodeen de las personas correctas, provee para sus necesidades, que puedan conocerte, que puedan vivir temerosos tuyos, Señor. Ahora quiero hablarle a todos, porque todos somos hijos. Tenemos que pensar cuál es nuestra relación con nuestros padres. Si en nuestro corazón los hemos llegado a menospreciar porque no saben o porque ya están mayores. Si realmente hemos honrado a Dios a través de honrarlos a ellos. Habla con Dios y ponte a cuentas con Dios. Ahora quiero hablarle a todos en general. Invitarlos a tomar una decisión. Y es la decisión de decir: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser un hombre o una mujer temerosa tuya. Yo quiero caminar en tus caminos, Señor. Yo quiero caminar de tu mano y quiero hacerlo a tu manera. A tu manera, Señor. Ese es mi anhelo, Señor. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres mi adoración.
Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mejor Padre de todos. Porque nos das tu palabra para encaminarnos, para guiarnos, Señor, para dirigirnos. Lámparas a nuestros pies tu palabra, Señor. Luz en nuestro camino, mi Rey. Y hoy venimos delante de ti como tus hijos, Señor. Y queremos decirte, queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar contigo. Con confianza, pero también con respeto, Señor. Honrándote a ti sobre todas las cosas. Viviendo para tu gloria, para tu honra. Te bendecimos, Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Te pido que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, tu paz, que lo llenes de tu gozo y que puedan salir de este lugar con la conciencia de que tú estás con ellos, Señor. La conciencia de tu presencia, mi Rey. Que tú no los dejas ni los desamparas, Señor. Que tú los fortaleces en medio de las debilidades, Señor. Que tú abres caminos donde no los hay. Que tú cierras puertas cuando no nos convienen, mi Rey. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Y queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso al Señor.